poco amplia, como insatisfacción, como no estar a gusto en todos los momentos de la vida uno consigo mismo, etcétera. La segunda noble verdad enuncia la existencia de una causa de ese sufrimiento. Y entonces dice que el sufrimiento se produce no por las cosas que nos suceden, sino por la reacción en que nosotros, la reacción nuestra a los acontecimientos externos. Claro, el budismo se da cuenta de que si a nosotros nos sucede algo malo, si por ejemplo yo voy caminando con mi mujer y le cae un rayo, pues hay dos elementos en ese mal. Uno, que es el elemento externo, que el rayo ha caído. Pero añade un segundo, que es que ante ese acontecimiento yo lo vivo de una manera trágica. Entonces lo que pretende el budismo es no cambiar la realidad, no cambiar que el rayo caiga, porque se da cuenta inteligentemente de que eso no se puede hacer. Pero sí pretende que se puede cambiar la manera en que nosotros nos enfrentamos a los acontecimientos. ¿Cómo percibimos ese acontecimiento? ¿Y cómo sentimos ese dolor, ese sufrimiento? Entonces, la segunda noble verdad, la causa del sufrimiento, el budismo dice que está en el deseo, en el querer. Es decir, si yo no deseara que no hubiera caído el rayo, entonces no sería un mal. Si yo no quiero no ponerme enfermo, si no quiero que terminen las guerras, si no quiero acabar con el hambre en el mundo, pues entonces no me produce malestar que haya hambre en el mundo, no me produce malestar que haya guerras. Esto, una cosa, lo han plagiado las sectas hasta aburrirse. Esto me suena al Secreto, por ejemplo, o a la bioneuroemoción de yo causo mi dolor o lo que yo deseo me lo da el universo, ¿no? Sí, totalmente. Tendrían que pagarle derechos de autor al pobre Buda. Sí, totalmente. Yo creo que antes hablábamos de si era una religión o no. Yo creo que uno de los motivos por el que yo lo califico claramente de religión y por el que yo lo comparo continuamente, y luego si tengo ocasión quisiera esto explicarlo con un poquito más de detalle, con el cristianismo, es porque el budismo comparte una característica con el cristianismo y es que culpabiliza a sus adeptos de una manera muy fuerte, diría yo. El budismo, efectivamente, lo que está diciendo en la segunda noble verdad es que el sufrimiento no viene de fuera. El sufrimiento tú te lo causas a ti mismo. Y además yo me hago el esfuerzo de sacar citas continuamente en el libro, entrecomilladas, no una ni dos, sino muchas, para que nadie me diga que es que yo estoy malinterpretando el budismo. Estas frases son literales de autores, ¿no?, budistas. Tú mismo es quien te causas el sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto me parece efectivamente que es culpabilizar claramente. Otra manera de culpabilizar, por ejemplo, el karma, que tanto mola y que todo el mundo habla del karma por aquí y el karma por allá como si fuera súper guay, pues el karma no solamente dice que tus acciones tienen consecuencias y que el mal que tú hagas o el bien, de alguna manera te repercutirá, volverá a ti en forma de bien o de mal, respectivamente si has hecho tú el bien o el mal, pero no hacia el futuro, sino también del pasado hacia el presente. Me explico. Si a mí, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo anterior, me cae un rayo, lo que me dice la doctrina del karma es que algo he debido de hacer yo muy mal para que ahora me caiga un rayo. Es decir, yo soy culpable de que haya caído el rayo sobre mí y no sobre otro. Lo cual a mí me parece terrible. Pero bueno, no me quiero salir del tema. No, pero vamos, por la segunda noble verdad, vamos a por la tercera. La tercera noble verdad lo que dice es que es posible que el sufrimiento cese, se puede aniquilar el sufrimiento, puesto que el sufrimiento viene del querer. Si dejamos de querer, pues el sufrimiento cesará. Y la cuarta noble verdad explica o explicita la forma de llevar a cabo esa extinción del sufrimiento. Es el camino para lograr liberarnos del sufrimiento, que es el noble octuple sendero, que son 8 reglas, digamos, en los que te dicen lo que tienes que hacer. Ese sería un poco el resumen de las 4 nobles verdades. Yo diría que la primera es la más verdadera de todas, relativamente, porque bueno, yo creo que el mundo está lleno de sufrimiento y está lleno de sombras, pero también tiene luces. En el mundo hay tristeza, pero hay alegría, hay muerte, pero hay nacimiento, hay juventud y hay vejez. Quiero decir que yo creo que no tenemos mucho derecho a hacer hincapié en uno de los dos aspectos, en el negativo o en el positivo, si queremos realmente ser muy objetivos. Otra cosa es que cada uno sienta la vida
como pueda. Y tampoco distingue, digamos, entre el sufrimiento, que podría ser, por ejemplo, te secuestran y te torturan, que del sufrimiento que es de, yo qué sé, de tener un cáncer o perder un tipo de vida. No, pretendo ir a la raíz. O sea, claro, efectivamente, habla del sufrimiento así. Para todos. Cualquier sufrimiento. Como yo lo que pretendo es acabar con cualquiera, pues no especifica, por ejemplo, entre sufrimiento físico o sufrimiento psicológico o emocional, etcétera, o sufrimiento, yo qué sé, que pues eso, que claramente te está infringiendo a alguien, o sufrimiento que, bueno, pues que te lo has buscado un poco tú, yo qué sé, metiéndote en algo que sabías que podía salir. No, efectivamente, no, claro, eso es una cosa que no tiene la menor importancia. Te da una patada ahí en los huevos, tú dejas de creer y dices, se acabó el dolor. Pero lo que me llama la atención de estos principios, estas nobles verdades o verdades nobles, que la verdad parecen un poco perogrulladas, es que el budismo siempre ha presumido de tener una cierta relación con la ciencia. Todas las religiones llega un momento hasta que ya no pueden mantener más la mentira, que dice que la ciencia les va avalando de alguna manera, pero tú calificas incluso esta relación a veces de obsesiva. ¿Realmente la ciencia avala el budismo, o el budismo ha aportado algo a la ciencia, o es más evidentemente que no. No, yo lo que efectivamente el problema o la trampa del budismo es que el budismo tiene una fachada, tiene un barniz ilustrado o semirracionalista en un principio, en un primer acercamiento, que puede engañar a la gente, que engaña a todo el mundo, porque realmente si las primeras cosas que uno oye sobre el budismo son francamente atractivas. El budismo es como si extendiera una flamante alfombra roja para que tú accedas a él y te crees que al final de esa alfombra roja pues te vas a encontrar a Cary Grant y a Ingrid Bergman. El problema es que no te encuentras a Cary Grant y a Ingrid Bergman, te encuentras, con todos los respetos, a Paco Martínez Soria y a Gracita Morales. Dos grandes actores, pero no es lo mismo. Entonces, yo creo que efectivamente todas las religiones, precisamente porque son conscientes de su debilidad desde el punto de vista intelectual, por eso utilizo la palabra obsesión, están obsesionadas con demostrar a todo el mundo que son muy racionales. Y el budismo lo hace, y además de una manera, yo creo que muy vigorosa. De todas maneras, a mí la tradicional confrontación, tal y como se suele plantear, de ciencia y religión, no me gusta demasiado, ¿no? Es algo que yo quisiera matizar un poco, porque por una razón muy sencilla, porque deja un poco desvalida a la gente que desconoce lo que es la ciencia, el método científico, etcétera. Parece que lo que se opone a la religión es el conocimiento científico, y eso no es cierto. Lo que se opone a la religión no es el conocimiento científico. La ciencia es una cosa muy sofisticada y, muy rigurosa, que poca gente la conoce. Lo que se opone a la religión es el sentido común. Claro. Es algo que yo ni siquiera, me gusta usar una palabra, ni siquiera es la inteligencia o el razonamiento. Una palabra que es, quizás esté un poco pasada de moda, pero es la palabra el buen sentido. Porque en la noción de buen sentido está un poco implícita no solo la inteligencia, sino un poco también la intuición, y hay metidas también cuestiones morales en ella. Es decir, yo voy a intentar explicar lo que digo. Cuando una persona, voy a poner un ejemplo en este caso que no sea budista, cuando una persona me dice que el Papa es infalible, me parece que una persona con buen sentido no hace el razonamiento, es decir, no tiene que hacer una argumentación para darse cuenta de que lo que está diciendo esa persona es una estupidez, sino que de una manera intuitiva, espontánea, pues dice, ¿pero qué está diciendo este hombre? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer lo que debemos hacer todos, y en gran medida hacemos cuando estudiamos una religión, es estudiarla con sentido crítico y con esto que yo digo, el buen sentido. Entonces, ya está, no hay que tener conocimientos científicos ni nada por el estilo, simplemente, pues hay que usar un poquito el sentido común, nada más. Oye, mire, yo no quiero decir lo del Papa, que se presume infalible, pero solo desde el siglo XIX antes, no estaba claro que tuviera tanta razón. En cambio, el budismo o Buda presumía de, parte de su mensaje es escéptico, o sea, no me creas, experiméntalo tú, y siempre cuentan esto los budistas. ¿Realmente este escepticismo forma parte del budismo o es un poco impostado? Porque luego yo creo que hace una serie de afirmaciones que desafían por lo menos a la realidad y nadie las cuestiona.
Entonces, por un lado, dice, no me creas, pero por otro lado, yo sí que veo entre los budistas cierta fe ciega en el Dalai Lama o en las enseñanzas. ¿Es tan escéptico como dice? Hombre, yo no puedo negar lo evidente, es decir, que aparentemente, en un primer momento, como he dicho, tiene un cierto barniz escéptico el budismo, en el sentido de que en los textos budistas, en concreto en un sermón que se llama Anguttara Nikaya, es lo que los budistas muy pomposamente llaman la carta magna del libre pensamiento, etcétera. Allí el Buda expresamente dice que jamás hay que creer algo porque sea tradición, o porque lo digan los maestros, o porque sea venerable, etcétera, etcétera, sino que siempre hay que creer algo porque uno mismo ha comprobado la verdad de esa afirmación por sí mismo. Esto yo no lo puedo negar. Lo que sí puedo negar es lo que tú has dicho, es decir, que a continuación, después de decir eso, contradice o traiciona ese mensaje o esos postulados aparentemente racionalistas, diciendo cosas que son evidentemente no comprobables, como por ejemplo que yo en otra vida he sido piojo, o que yo qué sé, o que es posible no sufrir. Esto es evidente que no es posible. Si alguien, como tú decías, me pega una patada en los huevos, pues yo voy a sufrir. Y ya está. Si me la da bien dada, si me la da un poco de soslayo, quizá no. Entonces, bueno, ¿es escéptico el budismo? Tiene una fachada escéptica, efectivamente, y bueno, tiene algunos conceptos que en un primer acercamiento lo hacen muchísimo más atractivo. Pero luego, a la hora de la verdad, yo creo que el resultado es el mismo. Mira, Borges, que era genial, decía algo que para mí resume completamente lo que yo opino sobre el budismo. Borges decía que el budismo era algo ligeramente menos imposible que el cristianismo. Bueno, pues gran frase. Está muy bien dicho. Quiero decir que una cosa es evidentemente un absurdo monumental, la otra, al principio te engaña, crees que no es tan absurda, pero en cuanto la analizas mínimamente, te das cuenta de que sí es tan absurda como... Porque hay como, digamos, desde mi punto de vista, y luego más leyendo tu libro, que ahí lo dejas bastante claro. Todo esto de la palabrería, ¿no?, a la hora de, sobre todo cuando se mete con el tema del deseo. Porque, y con el yo, y con el no yo, y cómo yo, en realidad lo que deseo es trascender, pero lo que hay que hacer es no desear. Entonces, ¿cómo voy a mejorar si no deseo mejorar? Pero en realidad no hay que, o sea, ¿entiendes por dónde voy, no? Lo del anatta y todo esto. Sí, es una contradicción, evidentemente. Es como el escepticismo llevado a sus últimas consecuencias, cuando una persona dice que no es posible saber nada con certeza. Si no es posible saber nada con certeza, tampoco es posible saber con certeza eso mismo, claro, que no podemos conocer nada. Pues esto es lo mismo. Es decir, si tú dices que hay que no desear, pues es una pescadilla que se muerde la cola. Quiere decir, ellos desean... los budistas no solamente desean, como todos los mortales, no solamente quieren, y cuando tienen sed beben un vaso de agua, y cuando tienen hambre comen, y cuando... No solamente desean, sino que además desean de una manera muchísimo más potente que los demás, porque ellos desean no desear, lo cual, además de una contradicción, es una cosa bastante alucinante, ¿no? Entonces, tienen una noción, efectivamente, del deseo, decías tú, la noción de anatta, que bueno, es que esto me llevaría muy lejos, pero es la idea de que no hay una identidad en el ser humano, de que no existe el yo. Todo esto, efectivamente, a mí me parece infantil, y sobre todo me parece falso, o sea, porque infantil o me parece una calificación no muy importante, pero sí me parece muy importante decir que es falso, y añadiría dañino. Y esto es lo verdaderamente importante, claro. Y por eso es necesaria una crítica al budismo. Es decir, es cierto que en un principio, en un acercamiento primero, parece que el mal que pueda generar el budismo pues no es muy preocupante. Dices, oye, mira, igual que hay personas que van predicando el odio racial, o que van predicando, pues estos señores van predicando pues que hay que seguir a Buda, etcétera. Eso parece que no es un mal, y efectivamente yo estaría de acuerdo en que un mal muy grande no es, pero yo creo que en fin, que decir ciertas cosas
a mí literalmente me saca un poco de mis casillas. Por ejemplo, yo creo que el sufrimiento es una cosa muy seria, demasiado seria como para frivolizar con ella. sobre